Juan capítulo 15 nos habla de la vid verdadera. Juan capítulo 15. Pues bien, hay una frase que dice mucho la gente y me parece muy acertada. Lo importante no es lograr el éxito, lo importante es permanecer allí. En la fe se puede hacer una paráfrasis, más o menos, de acuerdo con ese pensamiento, y es esta: lo importante no solamente es creer en Jesús, sino permanecer en Él. Eso es lo importante. Yo he visto mucha gente que ha creído en Jesús, que ha hecho su conversión, su profesión de fe, su oración de fe, y después no permanecen. Qué tristeza. Entonces, en este capítulo 15 de San Juan hay una similitud entre la vid, los pámpanos, que son las ramas, y los frutos. Para que haya una buena cosecha, tiene que haber una buena poda y limpieza de los árboles, un buen abono para que venga una buena cosecha. Eso es más o menos la idea. Leamos versículos 1, 2 y 3, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Qué linda esta alegoría o esta ilustración. La vid es Jesús y Dios el Padre es el labrador, el que la cuida. Toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La poda número 1. Hay que limpiar los pámpanos y las ramas. La que no da fruto hay que quitarla, y la que está dando fruto hay que limpiarla. Parte importantísima en nuestra vida espiritual es que una vez que hemos creído en la vid verdadera, empezamos a hacer ramas de esa vid. ¿Qué somos nosotros? Pámpanos en la vid que es Jesús, y dejamos que circule por nuestra vida la savia de la vid verdadera que es Jesús. Y Dios nos va quitando. Es necesario quitarnos muchas cosas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, aún de nuestro entorno. Él nos limpia. Por eso todo aquel que cree en Jesús es una rama de ese tronco hermoso, y todo lo que le sucede es para su bien. ¿Cuál es el abono? Miren, el abono, versículo 4 al 7. Permanecer en mí, dice Jesús. Ese es el mejor abono. Y yo permaneceré en vosotros. Tal como la rama o el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros los creyentes podemos llevar fruto si no permanecemos en Jesús. ¿Qué mejor abono para dar buen fruto que permanecer? ¿Qué es permanecer? Conocerle, estudiar su palabra, orar, poner nuestras emociones bajo su control. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecemos en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en nosotros, seremos un pámpano que todo lo que pidamos, Él lo hará. Nos limpia la poda. Y segundo, el abono, permanecer en Él, permanecer en su palabra, conocer el mensaje de Jesús, oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar en la palabra. Eso es lo que nos ha mandado. Muchos arrancan bien, creen en Jesús, pero no permanecen y se secan y son echados fuera y no hay fruto en su vida. El secreto está
en creer en Jesús y permanecer en Él. Y la única manera de permanecer en Él es buscar un grupo de personas donde congregarse. Buscar un grupo de personas maduras para que nos orientemos unos a otros. Permanecer unidos a la vid, a la savia, a la palabra. Oírla, leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Esa es la permanencia. Yo diría 3 cosas que son un muy buen abono. El mejor abono. Si usted es creyente y se ha enfriado, cuidado. Si usted es creyente y no hay fruto, cuidado. Si usted es creyente, abone su vida permaneciendo en el Señor y en su bendita palabra. 3 elementos de ese abono. La Biblia. Sin Biblia no hay fe. Sin Biblia no hay revelación. Sin Biblia no hay madurez. Sin Biblia, que es la palabra de Dios, no hay promesas, ni crecimiento, ni confianza. Quítenle al creyente el libro y muere. Pero alimente usted su fe por la palabra y las dudas morirán de hambre. Biblia. Segunda parte del abono, oración. Hable con Dios. Diríjase a Dios. Háblele, convérsele. Orar es hablar con Dios. Es un poco distinto a rezar. Rezar es tal vez repetir oraciones memorizadas, pero orar en la Biblia es hablar con Dios. Él me habla a mí a través de su palabra. Yo le hablo a Él a través de la oración. Eso es lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hay un diálogo, pidan lo que quieran y yo se los voy a hacer. Qué buen abono, Biblia, qué buen abono la oración y qué buen abono el compañerismo cristiano. Yo he encontrado muchos creyentes, pero llaneros solitarios. No creo en un creyente solo. Los creyentes somos como las carbones que juntos arden y separados se apagan. No deje de congregarse como algunos tienen hoy día por costumbre. Que yo no he encontrado la iglesia perfecta, que yo no he encontrado la iglesia verdadera, que yo no he encontrado sino grupos llenos de hipócritas. Pues bien, la iglesia perfecta no la busque, que no la va a encontrar. Y si por casualidad llega a encontrar la iglesia perfecta, le recomiendo que no se haga miembro de ella porque la daña. Y tercero, querido y amable buscador y estudioso de la palabra, que si la iglesia está llena de hipócritas, que es uno de los comentarios, yo diría, malintencionados y ácidos que hace la gente, pues todavía hay lugar para uno más. La iglesia es la herramienta de Dios y es el propósito de Dios, la iglesia, la congregación local. Y finalmente viene la cosecha, que es lo más lindo, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto es la cosecha. Qué linda esta alegoría de Juan capítulo 15. Número 1. Jesús es la vid, nosotros sus ramas. Y Él nos poda, nos quita lo que estorba. Segundo, el abono es permanecer en su palabra, en la oración y en el compañerismo. Y tercero, la cosecha, verso 8, es glorificar al Padre, llevando fruto y haciendo discípulos. Pues bien, una cosa es creer y otra es permanecer. Que Dios nos dé la gracia de permanecer en Jesús y su bendita palabra para glorificar a Dios, llevando frutos y llevando discípulos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro
sobre todos los que escuchamos este programa, y que nos dé no solamente la fe para creer, sino el valor para permanecer conociéndole y haciendo discípulos. Jesús dijo que venía y lo espero, y si no llega, mañana nos encontramos. Bendiciones.